Bienvenidos a esta sesión del curso de SketchUp Pro. En esta ocasión vamos a hablar de Sígueme. Cuando estuvimos viendo las distintas funciones que teníamos para transformar elementos sólidos, ya hablamos de todas estas. Teníamos mover, empujar, la herramienta de giro, rotación, escalado y equidistancia. Nos dejamos para el final esta última, Sígueme. Esta función, esta opción que tenemos con el programa nos va a permitir crear bastantes tipos de geometría y me parecía bastante interesante el poder, destinar una sesión únicamente a esta funcionalidad que veréis que es muy sencilla de usar si entendemos el concepto y cuál es la dinámica de trabajo con Sígueme. Por lo que ya sabemos, hasta el momento, el tema de dar volumen a cualquier superficie con el programa no tiene mayor inconveniente siempre que sea de forma perpendicular a la superficie. Con la herramienta de empujar yo puedo hacer una extrusión sencilla, pero siempre va a ser de forma perpendicular a esa superficie. Si yo quisiera generar una extrusión, ¿no? Dar volumen a una pieza, pero según un trayecto que ya no fuese de este tipo, ¿no? Que fuese perpendicular a esa superficie, debería de emplear Sígueme. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Imaginad que tenemos una sección circular y yo quiero dar una extrusión con un trayecto, por ejemplo, que sea curvo, ¿no? Con la herramienta de arco, dibujo un arco en la vertical con cierta inclinación. Vamos a hacer una extrusión según este trayecto y veréis que es bastante sencillo. Tenemos varias opciones. Yo podría seleccionar primero la herramienta de Sígueme, posicionarme en la superficie, ya me lo dice la chuleta de siempre, ¿no? Seleccionar una cara para su extrusión y mantener pulsado el botón izquierdo del mouse y completar todo el trayecto hasta el final para conseguir, ¿veis?, una extrusión según, un trayecto determinado. Vamos a hacer otro ejemplo. Imaginad que tenemos aquí otra sección, pues con esta geometría. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero en este caso vamos a comenzar con un trayecto que comienza, de forma rectilínea, luego quizás se quiebra y por último, pues por ejemplo, puede tener un trazado que igualmente sea curvo, ¿no? Vamos a hacerlo en la vertical. Ya sabéis que para dibujar arcos de forma cómoda, lo ideal es ver ese arco, esa línea, de la forma más frontal posible, al eje, a la línea de extrusión. Vale, sería un trayecto de este tipo. Si os parece bien, vamos a hacer un poco más pequeño la sección para que no tengamos problema en los quiebros, en estos cambios de dirección tan pronunciados a 90 grados. Vamos a hacer un pequeño escalado de esta superficie. Cuidado porque esta línea tiene un punto en común y se produce un escalado, pero desvía a este trayecto y puede que no nos interese, ¿no? Vamos a agrupar previamente, crear grupo, hago un escalado, por ejemplo, de este tipo, y ahora ya sí exploto para poder llevar a cabo ese Sígueme. Y os explico con este ejemplo otro procedimiento que sería previamente, antes de nada, de seleccionar esa función de Sígueme, sería seleccionar el trayecto a seguir, ¿no? Esa trayectoria o esa generatriz de la geometría la seleccionamos previamente y a continuación pulsamos en Sígueme. El programa, como ya teníamos seleccionado ese trayecto previamente, ahora lo que nos solicita es una cara para su extrusión. Haciendo un único clic con el botón izquierdo, clic, el programa automáticamente va a generar una sección extruida según una trayectoria que hemos determinado con el propio programa, ¿no? ¿Veis? Es bastante sencillo. Simplemente sería, tener por un lado esa superficie a extruir y por otro la trayectoria que nos interese. Es bastante interesante para hacer todo tipo de geometría. En este caso estamos haciendo, podrían ser conducciones o instalaciones o cualquier tipo de perfil. Podríamos tener aquí un perfil, por ejemplo, de tipo de estos, de acero conformado, perfiles metálicos muy característicos de la construcción, ¿no? De este tipo, un HB o el perfil que nos interese. Seleccionar todo el trayecto, dar a Sígueme y posteriormente seleccionar
la superficie para que aplique esa geometría. Otra utilidad bastante común con Sígueme sería, por ejemplo, el caso de que tuviésemos, imaginad, algún tipo de mueble, ¿vale? Y yo quiero aplicar, pues, por ejemplo, un pequeño biselado en todas estas aristas que tengo aquí, ¿vale? En esta parte superior podría dibujar un pequeño arquito en esta parte de aquí, de la geometría. Seleccionar primeramente el trayecto, que sería todo esto de aquí, doble clic, Shift para deseleccionar porque la superficie no me interesa, me interesan solo las aristas, esos contornos, y aplicar Sígueme y pulsar en la sección que quiero que bisele, ¿no? Que sería algo tipo esto. Ya sabéis que si nos incomodan un poquito estas aristas porque son vivas, tenemos siempre la opción de hacer un suavizado, ¿no? Con la goma y pulsando control se puede realizar un suavizado muy sencillo de toda la geometría, de forma que sea una superficie única, totalmente ya ahora ya sí biselada. Sería algo tipo esto. Bueno, esta cantidad de geometría que me aparece a mí es porque cuando dibujé el arco, el número de lados era 50, era un valor bastante alto. Ya sabéis que por defecto vienen 12 y los segmentos serían tan solo 12, sería menor cantidad de geometría y el modelo va a pesar menos, pero va a tener menos precisión. Vamos a hacer otro ejemplo bastante común. Imaginad que tenemos un elemento también de mobiliario, incluso una puerta de este tipo. Y yo quiero, realizar algún tipo de moldura en parte de ella, podría igualmente dibujar la sección primeramente. Vamos a hacer aquí una sección, la sección que tendría esa moldura. Esto lo más cómodo, como os decía antes, es trabajar de forma frontal a la visualización para que resulte más cómodo el dibujo sobre ella y que no nos salgamos de este plano que es el que nos interesa ahora mismo, ¿no? Es este plano de aquí. Eso sería el biselado, la moldura que va a tener este pequeño cuadrante de este elemento que acabo de dibujar. Entonces, doble clic, pulso Shift para deseleccionar la superficie, me voy a Sígueme y cliqueo sobre la superficie que quiero que siga ese trayecto y tengo una moldura hecha de una forma muy sencilla, ¿no? Bastante cómodo, la verdad, y es bastante, es automático. Vamos a poner otro supuesto. Imaginad que tenéis una estancia del tipo que sea, pues esta podría ser una, y queremos aplicar una moldura en el suelo o en el techo, una especie de rodapié en todo el perímetro de la estancia. El procedimiento sería el mismo, dibujo un pequeño plano, vamos a hacerlo aquí, por ejemplo, en esta esquina, dibujamos un pequeño plano vertical con la herramienta de rectángulo, dibujo en la vertical, ¿veis? Ahí, vamos a desplazar un poco, vale, sería esa pequeña moldura, este elemento de aquí, que le podemos dar, el detalle que queramos, ¿no? Vamos a hacer aquí algún tipo de dibujo que no sea muy complejo, incluso con alguna pequeña curvita, por ejemplo aquí. Todo esto ya sabemos hacerlo con las herramientas de dibujo 2D, no tiene mayor problema. Esa sería la sección que quiero aplicar a toda esta estancia. Hago simplemente doble clic, deselecciono la superficie y a continuación, he seleccionado previamente todo el trayecto. Lo digo porque no tenemos por qué estar pulsando Shift y haciendo una selección de uno en uno. Si tenemos una superficie completa, ya vimos en la clase de herramientas de selección que yo puedo hacer doble clic, pulso Shift y deseleccionar la superficie, ¿vale? Selecciono el trayecto. Esto realmente no me interesa. Eso va a ser la sección a seguir. Le damos a Sígueme y clic, ¿vale? Esto nos ha dejado un pequeño hueco porque no tenía seleccionado esos dos pequeños trayectos que nos faltaban aquí. Voy a deshacer un momento y lo hacemos de nuevo. Doble clic, deselecciono esto y ahora ya sí, Sígueme y le damos a la sección, ¿vale? Si os fijáis, tenemos una moldura hecha de forma automática en todo el perímetro, en todas las líneas y aristas que hayamos seleccionado. Eso sería otra aplicación. La verdad es que Sígueme es muy interesante, le estaremos usando durante todo el curso porque es una herramienta, la verdad, que bastante sencilla y que nos resuelve geometría de forma muy directa.
Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, el caso de querer generar cualquier tipo de volumen, esto me parece muy interesante, cualquier tipo de volumen que se genere por revolución. Un volumen de este tipo sería, por ejemplo, un cono, ¿no? Tengo esta trayectoria que es circular y por otro lado una sección que es triangular. Según esta trayectoria voy a extrusionar esta pieza, pulso aquí, clic, y automáticamente me genera ese volumen por revolución. La herramienta de Sígueme que nos va a permitir hacer cualquier tipo de geometría si tenemos muy clara cuál es su sección, ¿vale? Vamos a dibujar una sección un poquito más compleja. Imaginad que queremos hacer, por ejemplo, un pequeño bote o frasco. Voy a dibujar algunos, bueno, un poquito de detalle para que lo veamos mejor. Y yo sé que la sección de mi objeto, bueno, es de este tipo. Vamos a hacer aquí otro pequeño cuadradito. Incluso, bueno, podríamos darle solo, bueno, darle un cierto espesor a la pieza, quedarnos solo con esta sección en la que nos interesa, incluso biselar alguna parte, ¿vale? Esto de aquí pongo un pequeño arco, creo que se ve claro, ¿no? La idea, queremos hacer un objeto por revolución que tenga esta sección en concreto. Vamos a suprimir estas líneas que no nos interesan, selecciono el perímetro, pulso Sígueme y a continuación el programa nos pide sacar a extruir y clic, ¿vale? Ha generado una pieza, ¿no? Es como un torno que realiza, sabiendo cuál es la sección, podríamos dibujar cualquier tipo de objeto, ¿no? Vamos a hacer otra prueba con otro tipo de geometría. Imaginad que queremos hacer, bueno, una lámpara o una campana, un objeto de este tipo. Vamos a ver. Orbitamos un poquito, le damos a arco. Quiero hacer una lámpara, bueno, vamos a hacer aquí una curvatura, un arquito aquí, un poquito menos exagerado, hasta aquí. Esto sería un arco y el siguiente arco, por ejemplo, hasta aquí. Incluso igualmente le podría dar espesor, vamos a darle aquí un pequeño espesor. O sea, lo importante es que tengáis clara cuál es la sección que necesitáis para generar la pieza de diseño que estéis buscando, ¿no? Que os interese para el proyecto. ¿Veis? Estoy haciendo una pieza un poquito más, bueno, más extraña, más compleja. Algo de este tipo. Si realmente lo que me interesa, en este caso es solo esta sección, esta de aquí, ¿vale? Va a hacer una revolución, va a generar una especie de campana. Es importante que controléis, yo lo estoy haciendo un poco de forma aleatoria, pero que controléis esta geometría. De hecho, si os parece más sencillo, la podéis dibujar en el plano del suelo y posteriormente hacer un giro a 90 grados y posicionar la pieza en vertical y ya está. O incluso dibujar este elemento en AutoCAD y hacer una importación de este archivo para posteriormente aplicar ese Sígueme, ¿vale? Selecciono el trayecto, Sígueme y selecciono por otro lado esta pieza a extruir y de forma automática el programa ya empieza a generar geometrías que son un poquito más complejas. Pero es fundamental que tengáis claro esta pieza, ¿no? Esa sección, lo que necesito es revolucionar. Entonces cualquier objeto que tengáis en mente que se genere por este sistema geométrico de revolución lo podréis modelar de forma bueno, casi automática, ¿no? O automática con la herramienta de Sígueme. Hay una aplicación también muy interesante para Sígueme. Hay usuarios que la usan para generar cubiertas o tejados, de los conocidos tejados a dos aguas, ¿no? Con un tejado inclinado. Yo puedo dibujar la sección, vamos a hacer, bueno, un triangulito aquí, que sería la pendiente que tienen los faldones de mi cubierta, ¿de acuerdo? Un poquito más grande. Esto sería la sección de esos faldones de la cubierta, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos el mismo proceso, seleccionamos todo el perímetro, doble clic, Shift para deseleccionar, pulsamos Sígueme y a continuación seleccionamos esa cara para su extrusión, ¿de acuerdo? ¿Veis? Genera una cubierta según esa inclinación. Si no me interesa tener este tipo de elementos, si yo realmente quiero que se encuentren, ¿no? Porque quizás no quiera que la cubierta sea de esta tipología, esto plano y demás, ¿vale? Debería optar previamente por una inclinación mayor y de mayor longitud,
Esto la clave la va a marcar este punto, vamos a hacerlo bien, este es el punto medio. Ya sabéis, la gente que tenéis un poquito de conocimientos constructivos, todos hemos hecho este tipo de ejercicios, ¿no? De construcción en los que debíamos calcular para generar una cubierta qué inclinación era la necesaria, ¿no? Para ese encuentro. Yo he cogido ahí el punto medio, selecciono nuevamente el perímetro, sígueme y cliqueo en esa pieza que es la que me va a determinar la inclinación de mi cubierta. Hasta aquí todo bien, pero bueno, os preguntaréis, ¿y qué pasa con todo esto, no? Todo esto sobra. Evidentemente hay que hacer una intersección, ¿vale? Ya vimos esta opción que teníamos con el programa. Yo puedo seleccionarlo todo, triple clic, botón derecho y hacer una intersección de las caras, ¿vale? Vamos a intersecar caras con el modelo, con este modelo de aquí. Y ahora automáticamente SketchUp ha hecho una intersección, me ha generado esta línea de forma que yo puedo eliminar tranquilamente los planos que no me interesen para mi cubierta. Vamos a deshacer y lo vemos de nuevo. Es decir, yo he hecho un sígueme, ¿no? Hasta aquí todo fácil. Selecciono perímetro, sígueme y faldón de cubierta. A continuación, lo que he hecho es crear estas líneas de intersección que son necesarias, porque si yo elimino un elemento aquí, evidentemente me va a suprimir todo este paño y eso no me interesa. Me interesa eliminar solo este trocito, pero para ello necesito crear esta línea, es la que me falta, ¿vale? Y para no perder tiempo haciendo todas estas líneas de una en una, simplemente triple clic, botón derecho y hago una intersección de toda la geometría. Ahora tengo todas esas líneas de encuentro y tranquilamente puedo, con la goma por ejemplo, ir eliminando las aristas que no me interesen constructivamente para esta cubierta en concreto, ¿no? Puedo limpiar el modelo. Tendríamos una cubierta de este tipo, bueno, ahí hace algún extraño, eso es porque no está bien calculada, la pendiente debería haber sido menor o mayor, dependiendo de cada zona, ¿vale? Pero para que entendáis un poco la dinámica de trabajo con Sígueme. Esto también me sobra, tenemos ya casi la cubierta, vale, esto también, fuera. Vamos eliminando los elementos que realmente, bueno, aquí hay alguno que sí me hacía falta. Hemos cogido un ejemplo de cubierta un poquito, vale, un poquito más compleja, vale. Este de aquí fuera, estas líneas no harían falta. Es el cálculo que ha hecho. Os fijáis que aquí hay una distancia mayor. Evidentemente no ha llegado a cerrar completamente la cubierta. Es decir, aquí deberíamos continuar con los faldones a una mayor altura, ¿vale? Porque la proyección es mucho más amplia y esa altura de faldón de sección no nos sirve. Ya sabéis que SketchUp muestra la línea, bueno, la prolonga, ¿no? Si yo tengo esta dirección, ese color que coge es rosa, la línea, quiere decir que está prolongando, la está prolongando en esa dirección concreta. A ver si lo cogemos, vamos a prolongar aquí. Yo tengo esta dirección de aquí a aquí, ¿no? Clic, veis, prolonga de forma muy sencilla la dirección de las líneas de estas de aquí, aunque no sigan ningún eje. Yo puedo, bueno, aquí me ha cogido una que no me interesa, faltaría una línea de aquí a aquí, vale, eliminamos esto que nos sobra, habríamos completado esa parte de la cubierta, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo un poquito más sencillo. Imagina que tenemos, bueno, estas dos bases, esta es una y una segunda, mover, control, copia y giro con la Q, giramos a 90. Digo, porque esta sí tiene el mismo ancho y no va a producir ningún tipo de conflicto. Si yo cojo el punto medio, aquí evidentemente es el mismo punto medio, y dibujamos uno de los faldones con la inclinación que a nosotros nos interese. Este, por ejemplo, bueno, un poquito más baja. Vamos a ponernos aquí, vale, en el eje azul dibujo este faldón de aquí. De hecho podría bajarlo un poquito todavía más. Voy a seleccionar con la de mover, muevo este punto solo en la vertical, limito el movimiento con las flechas del teclado, este punto de aquí, limito en la vertical un poco, esa va a ser la altura del faldón. Aquí se va a producir un encuentro entre cubiertas, vale, vamos a verlo ahora. Estas líneas, bueno, claramente no nos hacen falta, de hecho nos molestan bastante, vamos a eliminar y selecciono todo el perímetro. Una vez que tengo seleccionado todo el perímetro, pulso sígueme y a continuación este paño de aquí. ¿Veis? Ha hecho una intersección
directamente ha calculado esa cubierta sin ningún tipo de problema, ¿no? Bastante sencillo. Entonces, quedaros con ese concepto de sígueme, tanto para objetos lineales de este tipo, conducciones, tuberías, funciona muy bien, como para molduras, como este ejemplo que hemos hecho aquí, o incluso la moldura que hemos hecho de este suelo, y también funciona muy bien para objetos creados por revolución. Tiene bastantes usos más, lo iremos viendo conforme avance la formación, pero eso es el concepto principal de sígueme, es ese trayecto. Vamos a hacer otro ejercicio, es el trayecto, es lo fundamental, el trayecto que yo tenga por un lado y la sección que a mí me interese por el otro, ¿no? Si tengo aquí otra sección, vamos a dibujar aquí otro elemento. Vale, esto de aquí. Esto necesito evidentemente que tenga una sección, por lo que voy a copiar, voy a hacer un copiado de estas aristas y tengo esta superficie y Shift aquí, vale, bueno, y este trayecto. M de mover, control y copiar. Selecciono trayecto por un lado y esa es la sección a extruir, pulso sígueme y clic, ¿vale? Y automáticamente genera una superficie según un trayecto y según una sección, ¿vale? Esto ya sabéis que se puede suavizar fácilmente. Con la gomita y pulsando control se podría hacer un suavizado o incluso más sencillo seleccionando las líneas a suavizar, que bueno, en este caso van a ser estas de aquí. Vamos a ver, para verlo más cómodamente, simplemente ver, cámara, proyección paralela. Con esta proyección paralela y la vista en planta podemos seleccionar fácilmente estas aristas de aquí. Bueno, vamos a intentar tener un poco más de precisión. Vale, esta y esta. Y estas de aquí, pues igual, ¿no? Vamos a hacer un suavizado. A ver, y esta de aquí también. Un suavizado, pero de una vez. Con la opción de suavizar aristas, yo podría llevar el valor a la derecha o a la izquierda y suavizar esta superficie de forma automática. ¿Vale? Vamos a poner perspectiva de nuevo. Ya sabéis que este proceso es reversible, me puedo ir a la izquierda y volver a reencontrar, a sacar la geometría con sus aristas vivas y bueno, y editar en detalle, ¿vale? Con esta opción de aquí. Aquí pasaría un poquito igual, en la lámpara que hemos hecho antes como ejemplo, esta de aquí, genero la superficie, yo podría un triple clic, seleccionar toda la geometría y llevar el valor a la izquierda y fácilmente poder seleccionar las partes de esta pieza que a mí me interesen, ¿no? Vamos a mover este objeto un poquito de aquí. Nos vamos a cámara, proyección paralela y vamos a ver la pieza en alzado. Es decir, si yo tengo esta visualización, ahora es muy cómodo poder texturizar sin ningún tipo de problema el objeto que estoy diseñando y aplicar distintos tonos según me interese, ¿no? Vamos a hacer aquí alguna combinación de colores como ejemplo. Vale, esto de aquí estoy seleccionando por bandas, en este caso bandas horizontales, ¿vale? Esa sería la pieza, triple clic y vuelvo a suavizar y la dejo, bueno, aquí hay una línea que nos sobra, esto habría que aplicar un suavizado, vale. Esta geometría es la que nos interesa, vamos a hacer una copia de la pieza con el texturizado que a nosotros, bueno, nos interese, ¿vale? Aquí se nos ha quedado un poquito de geometría, con control, con la gomita y control pulsado se podría también suavizar y ya está, ¿no? Vale. Pues hasta aquí nada más. Ha sido la sesión sobre Sígueme, que como os comentaba es una herramienta con bastantes funciones, es muy práctica y por eso quería destinar una sesión única solo para estos temas, ¿no?, de extrusión ya no perpendicular, como nos permite empujar, que decía una extrusión perpendicular, sino ya una extrusión un poquito más avanzada según un trayecto, como es la que nos permite Sígueme. Pues hasta aquí nada más y espero que os sirva de mucha ayuda esta clase y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto.